Saludos, profesor. Estamos complacidos de compartir con usted nuevamente esta pequeña teleclase sobre las pruebas no paramétricas. Los integrantes de este grupo están conformados por los compañeros Reinaldo Austin, Félix Zarco, Roger Castillo, Isidro González, Eusebio de la Oliva, Michelle Shaquí, Moisés Aguirre y mi persona, Eddie Flaco. Eh, Como introducción al tema, las pruebas paramétricas son un tipo de pruebas estadísticas que asumen una distribución específica de los datos en la población, de la cual se extrae la muestra. Se usan cuando se cumplen los requisitos de las pruebas paramétricas como la normalidad, la homogeneidad de varianza o el equilibrio de la muestra. Las pruebas no paramétricas se basan en el orden o el rango de los datos en lugar de sus valores numéricos. Algunas ventajas de las pruebas no paramétricas son que se pueden aplicar a datos o numéricos, que son más sencillas de entender y que se pueden usar en diferentes situaciones. Y algunas desventajas son que no son tan competentes como las pruebas paramétricas, que pueden perder información al convertirse los datos en cualitativos y que pueden ser confusas al elegir la prueba adecuada. A continuación, el compañero Austin y el compañero Félix Arco estarán profundizando más el tema, con el tema la prueba paramétrica más utilizada y como ejemplo de cómo se aplica en la vida cotidiana. Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Reinaldo Austin. En compañía con el compañero Félix Zarco, le hablaremos sobre las pruebas no paramétricas más utilizadas. Definición. Las pruebas no paramétricas son técnicas estadísticas utilizadas cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad o cuando se trabaja con datos ordinales o categóricos. Algunas de las pruebas no paramétricas más utilizadas son: prueba de signos. Se utiliza para comparar la diferencia entre dos mediciones en una misma muestra. Prueba de rango con signos de Wilcoxon. Se usa para comparar la diferencia entre dos grupos relacionados. Prueba de rango con signo de Mann-Whitney. Se emplea para comparar la diferencia entre dos grupos independientes. Prueba de Kruskal-Wallis es una extensión de la prueba de Mann-Whitney y se usa para comparar tres o más grupos independientes. Y por último, prueba de chi cuadrado. Se utiliza para evaluar la independencia entre dos variables categóricas. Buenos días, profesor. Hoy le estaremos hablando sobre la prueba no paramétrica más utilizada, en conjunto con mi compañero eh, Reinaldo Austin y mi persona Félix Alexis Zarco. Él ya le habló sobre las definiciones. Ahora me toca hablar a mí sobre los ejemplos de la prueba no paramétrica. Ejemplo de prueba de signo: se requiere determinar si hay diferencia en los puntos antes y después de un entrenamiento. Según el ejemplo de prueba de rango con signo de Wilcoxon, se requiere evaluar si existe una diferencia en el tiempo de reacción antes y después del tratamiento. Segundo ejemplo, ejemplo de prueba de rango con signo de Mann-Whitney. Se desea saber si hay diferencia en los puntajes de rendimiento entre dos grupos de estudiantes: nivel académico, técnico, universidad, nivel bajo, regular, alto y el total. Ejemplo de prueba de Kruskal-Wallis. Se desea determinar si hay diferencia entre las calificaciones de tres diferentes métodos de enseñanza. Por último ejemplo tenemos la prueba de chi cuadrado. Se desea saber si existe una relación entre el género de la persona y su preferencia de deporte. Como podemos ver, profe, hemos terminado lo que es la teleclase, y gracias y que tenga un excelente día. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Isidro González.
Eh, Le daré un ejemplo del chi al cuadrado. Aquí aparece que Melissa conjetura que el uso del cinturón de seguridad en los conductores está relacionado con el género. Los datos se muestran en el cuadro inferior de mi PTT. Y Melissa realiza la siguiente prueba de su conjetura usando el chi al cuadrado con un nivel significativo del 1%. En el cuadrado aparece el género femenino y masculino y dice que el 50% de las mujeres sí utilizan el cinturón de seguridad y el 25% sí no lo utilizan. En cambio, en el sexo masculino, un 40% sí utiliza el cinturón de seguridad y en cambio un 40% sí no lo utiliza. Esto quiere decir que tiene un nivel de significancia del 0.01%. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Ediberto Menacho. Mi nombre es Roger Castillo. En esta ocasión estaremos hablando sobre el chi cuadrado. El chi cuadrado o la prueba exacta de Pearson nos permite dar con efectividad una hipótesis en una investigación. El chi cuadrado también es conocido como el chi cuadrado o las pruebas por dos de Pearson. Esta es una de las pruebas que pertenece al área de la estadística descriptiva en específico. La estadística descriptiva aplicada a los estudios de dos variables también es conocido como el chi cuadrado. Esta es una de las pruebas que pertenece al área de la estadística descriptiva en específico aplicada a los estudios de dos variables. Aquí conoceremos qué es lo que mide el chi cuadrado. Al hablar sobre lo que es el chi cuadrado, nos enfocamos en la oportunidad de analizar variables, tanto nominales como cualitativas, de forma que se pueda determinar la existencia o inexistencia de independencia entre las dos variables. En efecto, si se concluye que estas dos son independientes, significará que no tienen relación alguna, es decir, que una no dependerá de la otra. Y a la izquierda podemos observar el chi cuadrado calculado. Para obtener el valor del chi cuadrado calculado se tiene la fórmula FO, frecuencia del valor observado, FE, frecuencia de valor esperado. Características del chi cuadrado. En las características podemos observar la distribución es positivamente asimétrica. La simetría disminuye cuando se aumentan los grados de libertad. Entre paréntesis, en un eje de X, Y. Permite comprobar qué tanto se puede ajustar una muestra a una distribución teórica. Es mayormente utilizado en las pruebas de bondad para relacionar los datos de la muestra con la distribución del Poisson. Permite comprobar la independencia de dos variables categóricas. Si los grados de libertad son 30 o más, se está en presencia de un chi cuadrado normal. Aquí podemos observar la distribución del chi cuadrado. Se suman los cuadrados de las variables estandarizadas y se obtiene una distribución chi cuadrado n grados de libertad. Y en la segunda, el único parámetro de esta distribución son sus grados de libertad. Su esperanza es igual a los grados de libertad y su varianza el doble del valor. Y se simboliza de la siguiente manera. Esperemos esta información haya sido de su total agrado y pasamos al siguiente punto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eusebio de la Oliva. Voy a hablarles sobre lo que son los coeficientes de correlación independencia para tabulaciones cruzadas. Estas son otros coeficientes para evaluar además de x cuadrado. Existen otros coeficientes
para evaluar si las variables incluidas en la tabla de contingencia o tabulación cruzada están correlacionadas. A continuación, voy a mencionar algunos de estos coeficientes. No en todos se utiliza frecuencia. Algunos de los coeficientes son los siguientes. Coeficiente pi, para tablas de contingencia de 2×2, nivel de medición de variables nominal. Varía de 0 a 1, donde 0 implica ausencia de correlación entre las variables y más 1 significa que las variables están correlacionadas de manera perfecta. Coeficiente de contingencia C o Pearson, tabla de contingencia de cualquier tamaño, nivel de medición nominal, su valor mínimo es 0, pero su valor máximo depende del tamaño de las tablas de contingencia. V de Grammar, para tablas de contingencia mayores de 2×2, nivel de medición nominal, es un ajuste de pi en tablas mayores a 2×2, varía de 0 a más 1 con variables nominales. Coeficiente lambda, para tablas de contingencia de cualquier tamaño, nivel de medición nominal, se utiliza con variables nominales y varía de 0 a más 1. Más 1 significa que puede predecirse sin error a la variable dependiente definida en la tabla sobre la base de la independiente. Coeficiente gamma, para tablas de contingencia de cualquier tamaño, nivel de medición ordinal, varía de -1 a más 1. -1 es una relación negativa perfecta y más 1 es una relación positiva perfecta. Coeficiente tau b de Kendall, para tablas de contingencia de cualquier tamaño, pero más apropiada para tablas con igual número de renglones y columnas ordinal. Varía de -1 a más 1. Coeficiente de Sommer, para tablas de contingencia de cualquier tamaño, nivel de medición ordinal varía igual de -1 a más 1. Coeficiente eta, para tabla de contingencia de cualquier tamaño, variable independiente nominal y dependiente por intervalo o razón. Aquí no se calculan frecuencias en la tabla, sino medias. Es un indicador que tan disimilares son las medidas en la variable dependiente dentro de las categorías de la independiente. Si son idénticas, eta es igual a 0. Cuando son muy diferentes y las varianzas dentro de las categorías de la independiente son pequeñas, eta puede incrementarse hasta 1. Muchas gracias. Concluimos con las pruebas no paramétricas. Estas pruebas facilitan la toma de decisiones para la investigación de ciencias de la salud, sobre todo en los casos donde las estadísticas paramétricas no pueden aplicarse y las pruebas de criterio resultan insuficientes. Para las pruebas paramétricas, estas se utilizan si los datos muestran una distribución normal y se comprende de procedimientos estadísticos y decisiones que están basadas en distribuciones conocidas. Estas son determinadas usando un número finito de parámetros. Hablando de las pruebas Chi-cuadro, estas se usan para comprobar hipótesis sobre ciertos datos y la idea clave de esta prueba es comparar los valores observados en los datos con los valores esperados que tendríamos si la hipótesis nula es cierta. En el coeficiente de correlación lineal, esta es una medida de regresión que sirve para establecer una relación lineal entre dos variables. El cálculo de la misma permite conocer con exactitud el grado de dispersión de los valores de una variable en relación con una media para dicha variable.